Recuerden que quedaba cuando yo, ruido, perfecto, así es, el ruido. Lastimosamente, eso es lo que vamos a sacrificar. Ahorita ya estamos entendiendo, miren, nosotros no hemos cogido ni la cámara ni nada, no hemos obturado, pero ustedes ya en su cabeza se hacen un imaginario. Y eso es lo más importante de un fotógrafo. Antes de llegar a fotografiar, tiene que saber cómo ajustar los parámetros para llegar a un resultado. Y solo evaluando las cosas y entendiendo el espacio y la entrada de luz, podemos entender qué es lo que vamos a ajustar. Entonces, si vamos a capturar un colibrí y sacrifico el ISO, voy a tener un poquito de ruido al subir el ISO. Entonces, tenemos que tener en cuenta que eso va a ser lo que se va a sacrificar. Entonces, es decir, estamos siempre como que con relación a la luz, ¿no? A la exposición. Si nosotros aumentamos mucha velocidad, no entra tanta luz porque es muy rápido. Y si lo hacemos cada vez más lento, pues entra demasiada luz, tanto así que no solo entra luz, sino el movimiento que están pasando las cosas. Es decir, lo que hablamos ahora rato, los barridos. Entonces, imagínense todo eso que podemos llegar a comunicar con esto del tiempo y la velocidad de obturación. Infinidad de cosas, infinidad de expresiones y lenguajes artísticos. Ya queda a nuestra creatividad pensar dónde podemos encontrar algo de movimiento para poder comunicar. Por ejemplo, en nuestra cocina, algo que se mueva, una batidora, una licuadora, algo que esté en movimiento. Por eso los centros de entretenimiento, de los parques de diversiones en horas de la noche, pues siempre son como atractivos para las personas que les gusta la larga exposición o pintar con luz. Pues les va a quedar súper bien. ¿Qué más tenemos? Ya, yo creo que con eso cierro esos dos capítulos, esas dos partes. Yo después voy a seguir ampliando sobre ese tema, claro que sí. Pero ahora sí, vámonos al F o al diafragma, ¿ok? Y aquí sí ya, el último es el diafragma. Voy a anotar aquí, diafragma. Ajá. Ese diafragma está ya específicamente en la otra parte de la cámara. Nosotros tenemos dos partes aquí. Bueno, tenemos varias partes, pero en este caso la tengo separada en dos partes. El cuerpo y el objetivo o lente, ¿ok? El diafragma lo vamos a encontrar en el lente. ¿Por qué? Porque el lente es el que casi que está emulando nuestro ojo, ¿no es cierto? El lente es el que emula nuestro ojo. Y nuestro ojo tiene una característica con relación a la luz. Ustedes cuando llegan a un lugar demasiado, con mucha luz, ¿qué pasa con la pupila? Escribamos ahí en el chat, ¿qué pasa con nuestra pupila cuando llegamos a un lugar con mucha luz? ¿Qué han notado ustedes con su pupila? ¿Se dilata cuando hay mucha luz? No, lo contrario. Cuando hay mucha luz, se pone pequeña, exacto, se pone pequeña. Es decir, se contrae, perfecto, William. Esa es la palabra. Se contrae. La pupila se contrae cuando hay mucha luz. Y cuando hay poca luz, ¿qué hace? Lo contrario. Se dilata. Cuando hay poca luz, se dilata. Y cuando hay mucha luz, se contrae. Estamos hablando de la pupila, ¿no es cierto? Y aquí ya vamos a hablar del F. Ese es nuestro F o nuestro diafragma, ¿ok? Ese es nuestro diafragma o nuestro F. El F es la abreviatura que tiene el diafragma. No sé, extrañamente no se lo abrevia con la letra D, sino con la letra F, punto. F punto significa diafragma, ¿ok? Vamos entendiéndolo, ¿verdad? Pero hay otra abreviatura que más adelante la entenderemos, que es el 1, 2 puntos. 1, 2 puntos también significa F, ¿ok? Entonces, ustedes cuando lleguen a un lente y ven acá adelante una cantidad de numeritos, una cantidad de cifras acá en un lente de sus cámaras, van a ver una cifra donde dice 1, 2 puntos. Ese 1, 2 puntos significa F. Ya, desde ahí ya ustedes ya tienen una cifra que significa un parámetro. Entonces comienzan a leer los lentes. Ustedes comienzan a leer los lentes. Voy a ver si por acá este lente tiene SF. Aquí está. Perfecto. Aquí está. Miren, aquí dice 1, 2 puntos. ¿Sí lo ven?
Ahí está, 1, 2 puntos. Dice SMC Pentax A y abajo dice 1, 2 puntos, 4, raya 5, ni sé qué. Ese 1, 2 puntos, cuando yo leo 1, 2 puntos, inmediatamente sé que me está diciendo F, F. ¿Y el F qué significa? Diafragma. ¿Ok? F significa diafragma. ¿Y el diafragma qué es? Lo que dijimos ahorita, la pupila del lente. Es esto que acabo de hacer aquí, miren. Aquí lo cierro, voy a ver si lo alcanzo a cerrar aquí. Sí, exacto. Aquí se cierra y aquí se abre. Voy a ver si le puedo poner una fuente de luz acá atrás para que lo veamos más largo de cómo se cierra y se abre este F. ¿Okay? Muy bien. Creo que por aquí está. Creo que por aquí está. Eso, muy bien, ahí está. Ahí está abierto todo el F. Miren. Y voy a empezarlo a cerrar. Miren, se va volviendo más pequeño, se va volviendo más pequeño. Y ahí está. Ese es el máximo que tiene para cerrar este F. Es decir, la pupila de este lente. Y voy a comenzarlo a abrir y ahí se abre todo. Ok, miren, ahí está, abierto. Y ahí está, perdón, cerrado. ¿Entendida esa parte del diafragma? Manita arriba si me la están entendiendo. Físicamente, estamos hablando físicamente, de cómo funciona y cómo se ve físicamente, ¿ok? Estamos hablando simplemente de qué es lo que funciona en el F, qué es lo que se mueve en el F. Estamos hablando qué es específicamente qué se está moviendo en el F. Se están moviendo estas cortinillas que están dentro de nuestro lente. Aquí hay unas cortinillas, perdón, aquí hay unas cortinillas que se abren y se cierran, miren, se abren y se cierran. ¿Cómo abro y cierro esas cortinillas? ¿Con relación a qué? Lo que acabamos de hablar nuevamente, con relación a la cantidad de luz. Lo que acabamos de hablar ahorita de nuestra pupila. Si yo llego a un lugar con mucha fuente de luz, que hay mucha intensidad de luz, pues yo contraigo mi pupila. Pero en este caso nosotros no contraemos la pupila, sino que le bajamos el ISO, recuerden. Entonces al bajarle el ISO a 100, no necesitamos contraer la pupila. Necesitamos, de hecho, la pupila abrirla para que entre más luz y no sacrifiquemos el ISO, no sacrificamos ruido, sino el F. Y ahora sí vamos a hablar de los fenómenos o los efectos visuales que podemos generar con el F. ¿Ok? Porque es ahí también donde comenzamos a hablar de lo que es el efecto bokeh. El efecto bokeh es ese desenfoque, el efecto bokeh, le llaman. El efecto bokeh es ese desenfoque en la parte del fondo, en las partes que están atrás del centro de interés, como vemos en estas fotos. Aquí el frasco está enfocado y el fondo, las luces de atrás están desenfocadas. Aquí la niña está enfocada y lo que está atrás está desenfocado. Aquí estas figuritas están enfocadas y lo que está atrás está desenfocado. Para generar, aquí por ejemplo, esta bombilla está enfocado y lo de acá está desenfocado y lo de acá, el primer término, después hablaremos de los términos, por ejemplo, esta bombilla está en primer término, en segundo término está la bombilla enfocada y en tercer término están las bombillas desenfocadas. Para hacer ese tipo de fotografías necesitamos manejar específicamente el F. Y para que se vea así desenfocado, es un F abierto, es decir, un diafragma muy abierto, muy abierto, extremadamente abierto. Y aquí las cifras van al revés, es extraño, pero así funciona. A menor número, mayor apertura de diafragma. Es decir, que un F 1.4 va a ser bastante luminoso. Un F 1.2 es luminoso, pero un F 3.5, 5.6, como los lentes que vienen en el lente kit, es un lente oscuro, así que no vamos a tener de pronto tanto bokeh. Vamos a generar estos desenfoques, pero no tanto. Vamos a tener que sacrificar el ISO. En cambio, cuando tenemos un lente que tiene bastante luminosidad, que se abre bastante el diafragma y que la cifra es menor, es decir, 1.2, 1.4, genera más desenfoque. Y aquí vamos a hablar de costos también, de plata. A mayor entrada de luz, es decir, con un F bajo, bastante luminoso, es más lente, ese lente va a ser más costoso.
Y es que las empresas lo saben. Las empresas saben que uno va detrás de la fuente de luz, que entre más luz. Entonces ellos le van a generar más costos a donde tú pues, más necesitas, que es que entre más luz. Entonces tú compras un lente que tiene un diafragma, que tiene esta pupila muy abierta, que la cifra es 1.2, es decir, la menor cifra. Recuerden que a menor número, mayor amplitud de F. Se abre todo, queda todo abierto. Pero es más costoso. ¿Cómo así? El 1.2, por ejemplo, el 1.2, que es muy luminoso, está más costoso que el 1.4 o el 1.8. ¿Ok? Venden lentes fijos, donde no tienen distancias focales. Recuerden que estos tienen zoom. Cuando se suben y se bajan, como también esta camarita que está aquí, sube y baja este lente. Recuerden que yo les hablaba que esto es análogo y en el celular no, porque no sube ni baja ningún lente, ¿ok? ¿Se acuerdan que yo les decía que para hacer zoom en ese tipo de cámaras que no tenían ese tipo de zoom que tocaba hacer, acercarse o alejarse, ¿no es cierto? En ese tipo de lentes que no tienen zoom, se llaman lentes fijos. Cuando lleguemos a las clases de estudio de lentes, vamos a hablar de ello. Esos lentes fijos los venden muy luminosos, pero suelen ser un poquito más costosos. Pero van a dejar estos tipos de fotografías con mayor calidad, porque el ISO lo vamos a tener, de hecho, ISO 100, porque el F es muy abierto. ¿Por qué? Porque entra mucha luz, porque la cortinilla, el diafragma. Recuerden que estamos hablando del diafragma y aquí estamos hablando también del diafragma dorado y el diafragma de plata, que es el distintivo que nuestro grupo fotográfico Mosquera 1 tiene en nuestros retos fotográficos. Es un diafragma, es el diafragma de nuestro lente, ¿ok? Esas cortinillas que se abren y se cierran, ese es el diafragma. Entonces, el diafragma sirve para generar este efecto de desenfoque cuando está muy abierto. Pero entonces, ¿cómo hacemos para que las cosas queden enfocadas atrás y adelante? Lo contrario, tenemos que cerrar el F. ¿Ok? Todo esto son recursos. Cerrar el F. ¿En qué momento yo necesitaría cerrar el F? ¿Por qué lo haría? Voy a hablar, voy a ver si me han escrito por acá. No. Listo, perfecto. Voy a hacer un ejemplo. Me contratan para fotografiar un producto de bebida. ¿Ok? Y me invitan a un lugar, a una barra donde están las bebidas. Y está una modelo o un modelo o el barman haciendo un cóctel. Y necesito que esté el cóctel y las bebidas de atrás enfocadas, definidas y legibles. Es decir, que si yo le pongo un efecto bokeh de desenfoque, ya estoy errando. Ya mi cliente no me pagaría porque lo que está atrás, que son las marcas, que son las bebidas, ya no salieron desenfocadas. En ese momento yo tengo que cerrar el F. Y al cerrar el F, ¿ok? Aquí lo tengo abierto, lo voy a abrir nuevamente. Al cerrarlo el F, ahí lo tengo abierto, y al cerrarlo, quedan enfocadas más cosas atrás. Lo contrario, si hay mucho ruido atrás, hablo de ruido visual, no de ruido de grano, sino de elementos distractores, ¿ok? Si hay mucha basura visual, como distractores, como carteles, letreros, cosas que no tienen nada que ver con el elemento a fotografiar, pues sería interesante o sería un excelente recurso desenfocar esos elementos. Y yo creo que muchos de ustedes se han visto que en Instagram hay una herramienta que dice desenfocar y desenfocan los bordes o deja un punto enfocado y las partes que no quiere la desenfoca. Pero es muy precario, no es muy bueno. Pero ya se aproxima a entender que lo que tú no quieres exponer, pues simplemente lo puedes borrar. Y eso de borrar o que no quede legible, y aquí vuelve y juega, no es un error, es un recurso para comunicar, porque vamos a hacer unas fotografías más adelante que es qué queremos no mostrar, es decir, con ocultar qué queremos insinuar, ¿okay? Porque cuando uno oculta algo, significa algo que tú quieres ocultar, y eso también es un lenguaje, es una expresión que nosotros tenemos que recurrir a ella para expresar algo. No es que esté mal hecho algo no legible, lo que pasa es que no lo estamos contextualizando donde es, ¿ok?
Entonces, este parámetro, que es el F, que es el diafragma, al abrir y cerrar, genera enfoque y desenfoque. Pero al mismo tiempo que genera entrada de luz y muy poca entrada de luz. Es decir, está graduando la entrada de luz. Y ahí estamos ya hablando ya, ahora sí, del triángulo de los parámetros fotográficos. Voy aquí al recurso de imagen, ¿ok? Y voy a nuestro recurso de imágenes. Vamos a ver si acá está. Ok, 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 ok. Voy a ver si lo pongo por abajo. Un segundo, un momento. Ok, perfecto. Y estábamos hablando del triángulo de exposición, que es la imagen que nosotros tenemos en, en nuestra imagen de apoyo o de informativa de las clases, ¿no es cierto? Aquí está, que es este de aquí. Esta es la imagen que nosotros compartimos en nuestra clase de hoy. ¿Y de qué se trata esta imagen? Del triángulo de exposición. Aquí ya empezamos a hablar de lo que acabamos de definir, estos tres términos. Aquí hay un triángulo en el medio, no sé, ¿no es cierto? No está tan legible, pero si ustedes se acercan, ahí está, hay un triángulo. En el 1 está la apertura, acá está la velocidad y acá está el ISO. La apertura se llama diafragma, ¿ok? Es el diafragma, el cual lo denominamos con el F o el 1, 2 puntos. La velocidad está acá y el ISO está acá. Es en un triángulo porque cada vez que movemos uno, tenemos que mover el otro para compensar. Siempre estamos moviendo los tres para compensar la exposición correcta. Y atrás vemos que hay unos numeritos, estas cifras y estos apoyos visuales se los voy a compartir porque estos los tenemos ya en el grupo fotográfico, los tenemos creo que en los recursos, en los archivos de apoyo. Más sin embargo, estas imágenes se las compartiré también por WhatsApp para que ustedes tengan como estas infografías para que queden un poco más de apoyo. Porque aquí vemos que hay un muñequito que cada vez que se va moviendo el la velocidad se va haciendo más borroso, es decir, que no hace congelados, sino barridos. Abajo, esta infografía del ISO dice que a mayor ISO, pues mayor ruido, y a menor ISO, menor ruido. Y el del F, pues también a mayor amplitud de F, pues a mayor amplitud de F, menor entrada de luz, y a menor cantidad de F, mayor cantidad de luz. Es decir, es al revés. El único que maneja al revés las cifras con respecto a la entrada de luz es el diafragma. Del resto, todos van muy relacionados. Es decir, a menor, menor entrada de luz. A mayor, mayor entrada de luz. Pero en el F es al contrario. A menor cifra, mayor entrada de luz. A mayor cifra, menor entrada de luz. ¿Ok? Entonces, vemos que este triángulo de exposición va relacionado con lo que acabamos de hablar. ¿Ok? Pero, aparte de eso, quiero que hablemos de los modos, que fue de lo primero que comencé a hablar. Porque los modos ya vienen ajustados, ya los tenemos en nuestra cámara. Y es importante reconocerlos. Estos vienen aquí, ¿ok? En este selector de modos. Y vienen unas letras, como vemos en esta imagen. Una B, un TP, un P, un M, un B, un C. Algunas vienen menos, otras vienen más, ¿no es cierto? Pero vemos que por lo general hay uno que viene verde, que se significa automático. El verde es el automático. Y en esto quiero hablar un poco, porque se ha generado una polémica de que si eres fotógrafo profesional, no puedes utilizar el automático, pues está uno equivocado. Les cuento que para ser fotógrafo profesional uno tiene que saber utilizar todos los parámetros y todos los modos, es decir, tiene que conocer toda esta rueda, tiene que conocerla toda y hasta el automático tiene que saberlo utilizar. ¿Por qué lo digo? Porque de nada sirve que la herramienta te la vendan con todo esto y no lo sepas utilizar. Eso no significa ser un fotógrafo. Ni ser un fotógrafo tampoco significa utilizar en modo manual. Tampoco te hace fotógrafo. Saber utilizar la cámara y saber conocer la herramienta es saber que todos estos modos son herramientas que tú tienes a tu mano para usarlas, ¿ok?
Yo cuando uso el automático, voy a dejar de compartir esta imagen, ya quiero comenzar aquí a hablar sobre la cámara. Cuando yo utilizo este automático que está aquí en mis modos de selección, ¿yo lo utilizo? Claro que sí. ¿Por qué no lo voy a utilizar? Solo porque sé de fotografía, no debo utilizarlo para nada. ¿Cuándo lo utilizo? Cuando necesito hacer los ajustes muy rápidamente y yo sé que me voy a demorar ajustando los parámetros. ¿Qué momentos? Por ejemplo, llegó el Papa y va a pasar con el Papa móvil, va con el carro en el Papa móvil y yo me pongo a pensar qué parámetros ajusto y el Papa móvil pasó y ya no alcancé a tomarle la fotografía. Si yo no tengo conocimiento de los parámetros en ese momento a ajustar, lo que yo hago es automático y fotografía. ¿Ok? Así de rápido. Más hay otros modos, claro que sí, pero yo quiero hablar en este momento, ya más adelante hablaremos del PT, el PB o del AB, ya más adelante lo hablaremos, pero porque esos son modos con relación a la velocidad, con relación al F, pero por el momento quiero que entendamos que todos estos modos no están para que nosotros nos pongamos a pelear de que porque utilizas en modo automático no eres fotógrafo o porque utilizas en modo manual eres un fotógrafo. Para nada. El que sabe cuáles son estos modos y sabe cada uno para qué sirve, ese es una persona que supo para qué compró la máquina. ¿Ok? Entonces, ahora, otra cosa que quiero decir. El manual, el parámetro manual, que es donde uno ajusta todo a su gusto, es decir, tiempo, velocidad de obturación, ISO y apertura de diafragma, yo lo controlo desde la cámara. Eso no es para capturar la realidad, ¿ok? El manual no es para capturar la realidad. Obvio, lo puedo hacer y también lo hago, pero no es solo para eso. Es para alterar la realidad. Ojo esto que estoy diciendo. El manual, el parámetro manual, no es para capturar la realidad, es para capturar lo que nosotros queremos expresar. Por eso es manual, para que nosotros expresemos a nuestro gusto. ¿A qué se refiere, profe, que expresamos lo que no es real o que sí, para no capturar la realidad? Cuando vemos lo que es larga exposición, ¿no es cierto? O veamos acá, un apoyo visual nuevamente, para referirme nuevamente acá. ¿Es cierto? Estas de larga exposición, los barridos. Esto, nuestro ojo humano no lo ve, no lo ve. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo expresa? Pues moviendo los parámetros. Para eso sirve el manual. El parámetro manual no es para capturar la realidad. Miren que esta no es la realidad. La realidad no la vemos así. Estamos expresando con un efecto visual otra realidad, ¿ok? A eso me refiero. Por ejemplo, acá la larga exposición. Esto no es la realidad. La realidad no se ve así. La realidad es otra forma porque está en continuo movimiento. Pero entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Mostrando otra realidad. Y para eso sirve el parámetro manual, para capturar cosas que nosotros tenemos en nuestros imaginarios, que a partir de los parámetros podemos representarlos y exponerlos. Vuelvo y repito, obvio que podemos capturar la realidad, ¿sí? Generando una buena exposición, un buen ISO, una buena velocidad, obturo y queda como tal y lo estoy viendo. Pero más allá de eso, vuelvo y quiero que nos quede claro que el manual es más para expresar lo que tenemos en nuestros imaginarios, más que para capturar la realidad. De hecho, hay una polémica que para capturar la realidad, pues simplemente lo pongo en manual, perdón, en automático, y él está haciendo todo, ajustar los parámetros que yo iba a ajustarlos con el modo manual. Es decir, el automático ajusta lo que yo iba a hacer, se supone, se diría. En algunos casos sí se aproxima, pero en algunos no. Por eso es ahí lo más correcto hacerlo manual, ¿ok? En nuestros casos, nuestro celular, la mayoría de nuestros celulares no da la opción para controlar nada. Simplemente a veces el enfoque y desenfoque presionando en la pantalla para que enfoque lo que yo estoy haciendo táctil, enfocando táctilmente con mi dedo. Que yo quiero que me enfoque tal cosa, lo toco la pantallita y ahí se enfoca. Pero no lo estoy ajustando a mi gusto, lo está determinando la máquina, lo está determinando el celular y no lo estoy determinando yo.
Asimismo, la velocidad de obturación no la determino yo, la determina el celular con respecto a la cantidad de luz. Es decir, que si hay mucha luz, por eso si queremos hacer congelados, congelar una imagen, dejarla quieta, nosotros tenemos que hacerlo al mediodía con una luz muy intensa, sin nubes, o con una luz artificial muy intensa. Ahí nosotros logramos el efecto de congelado, ¿ok? Me quedan estos 10 minutos y en estos 10 minutos me voy a despedir ya sugiriendo nuestra aplicación, que va a ser la aplicación Lightroom. Voy a compartir acá la pantalla para que vayamos a nuestro explorador acá y voy a anotar el programa Lightroom que vamos a bajar, nuestra aplicación para, esta está para computador, es decir, para móvil y para equipo portátil. Lightroom por app, ¿ok? Vamos a buscar Lightroom app y esta va a ser nuestra herramienta que vamos a descargar a nuestro celular. No se preocupen, más adelante lo empezaremos a evaluar. De hecho, nuestra siguiente clase, la próxima semana, va a ser evaluar las herramientas tanto de captura como un poco a la de revelado, es decir, a la edición digital, porque él maneja las dos. Es Lightroom app. Ustedes entran a su Play Store si tienen Android o si no van a la parte de las exploraciones de los programas dentro de sus dispositivos y ahí encontrarán Lightroom app. Ese Lightroom app lo van a encontrar con este logo para que ustedes lo identifiquen rápidamente. Voy a ver si me puedo entrar acá con mi celular para que lo puedan ver un poco mejor. A ver si puedo ingresar. Ok. Ese es el logo con el que lo vamos a encontrar. Una L y una R y ese es el color. Y lo vamos a descargar. ¿Ok? Él nos va a poder, nos da una cantidad de herramientas tanto como para postproducción como producción, es decir, para el momento de captura. Y nos va a agilizar esa parte que de pronto no tenemos de nuestros celulares, por lo menos en mi celular, en mi caso, no tiene el control de velocidad de obturación o tiempo de obturación y tampoco tiene lo que es control de enfoque y desenfoque. Tampoco tiene el control de ISO, así que al bajar la aplicación de Lightroom ya tengo estos recursos. Obvio, no son lo que ya quisiera como una cámara análogo a una cámara profesional, no lo vamos a poder comparar, pero sí se aproxima muchísimo a poder manejar muy bien estos tres parámetros, bueno, estos dos parámetros porque solo vamos a poder manejar velocidad o tiempo de obturación e ISO, pero también el enfoque, que nosotros en algunos casos, vuelvo y repito, el enfoque no lo podemos manejar, lo hace la misma máquina y eso es lo que nosotros no queremos, es decir, nosotros queremos tener la autonomía de poder manejar el enfoque, que quiero enfocar el primer término, solo la parte del dedo y no que me enfoque atrás y a veces no lo podemos hacer. Entonces bajemos esta aplicación, voy a ver si la puedo compartir acá con mi celular o mi tablet acá para poderlo abrir allá y poderlos compartir un poco más de qué se trata, ¿ok? Voy a ver. Por el momento quiero que lo descarguen porque él viene, cuando ustedes lo descargan, él viene automático, es decir, no está abierto la opción de parámetros, no está la opción de profesional, se puede decir, o de poder configurar las cosas, sino que toca desplegar esa herramienta y volverlo que se vuelva totalmente, ya creo que pude ingresar. Listo, perfecto. Voy a dejar que comparta todo acá. Listo, muy bien. Perfecto. Voy a cerrar aquí mi imagen para que podamos verla desde acá. Continuar, cancelar, ok. Compartir imagen, pantalla. Comenzar transmisión. Creo que hoy voy a compartir la pantalla de la tablet. Si no estoy mal, voy a ver si comparten. Creo que sí. Perfecto. Ahí está. Entro acá. Aquí está mi aplicación Lightroom. ¿No es cierto? Ahí la abrí. Esto se va a abrir así. Ahí lo vamos a ver cómo se despliega. Y bueno, en primera instancia me muestra cómo voy a regresar. En este caso, yo ya tengo algunas fotografías dentro del Lightroom, así que me las muestra.
pero vemos que en la parte inferior, yo estoy desde la tablet, así que ustedes de pronto en su celular van a ver estos mismos herramientas o estos mismos iconos, pero en otra posición. En la parte inferior, pero estos iconos sí están en su celular. En la parte inferior derecha vemos uno que es como una cámara y al lado uno de galería. Si nosotros entramos a la parte de la cámara, ya vemos que nos da la opción de fotografías, ¿ok? Y bueno, es ahí donde tenemos que empezar aquí ya ven, estoy aquí. Eso, perfecto. Y ahí ya veo que tengo aquí donde dice Pro Automático. Voy a regresarlo a como ustedes lo van a tener cuando lo instalen. Así va a venir. Cuando ustedes lo instalen, así se va a ver. Voy a limpiar un poco aquí el lente. Esto es importante lo que hice. Limpiar el lente creo que es algo que tenemos que hacer constantemente. Por favor, no se olviden de aquí en adelante. Cuando vayan a fotografiar algo, limpien el lente y tengan un pañito para ello especial. Con ese que limpian las gafas, pues puede ser muy funcional. En este momento lo tengo en automático y como se dan cuenta no tengo ningún parámetro para ajustar. Pero cuando yo presiono en donde dice auto, se despliega donde dice profesional y ahí ya me muestra unas herramientas. El primero es la exposición, que sería la velocidad o tiempo de obturación, ¿es cierto? A mayor velocidad, a mayor velocidad, pues va a haber menos luz. Y a menor, a menor velocidad, esta es la exposición. El siguiente es el de la velocidad. Entonces, a mayor velocidad, pues menos luz, ¿no es cierto? Ahí está, a mayor velocidad, menos luz. Y a menor velocidad, pues mayor entrada de luz. Esto ya lo iremos evaluando cada vez que nosotros lo vayamos viendo. Ahí, menor velocidad, más luz. Mayor velocidad, mayor cifra, menos luz. Y el de al lado está el ISO, miren. ISO, ahí está. Le voy a mostrar qué ISO tenemos. Ahí está ISO automático. Y entonces, a menor ISO, menos luz, pero mejor calidad, menor ruido. Miren, ahí hay menor ruido. Pero si yo lo dejo ahí, ya lo vemos la cantidad de ruido que hay acá en esta parte oscura de acá. ¿Ok? Yo creo que quedó por el momento. Voy bien y lo voy a dejar hasta ahí porque es mucha la información y creo que ya la próxima clase entramos ya directamente a ver Lightroom, cómo lo vamos a utilizar en producción, ¿ok? Y cómo vamos a aplicar todo lo que hemos visto, porque miren, hemos visto encuadres, composición, fuentes de luz, hemos visto ya partes de la cámara, hemos visto bastantes partes de capítulos de nuestra clase de fotografía, pero ya es hora de comenzar a utilizar todo esto que hemos visto en una herramienta con un dispositivo y aplicarlo ya en algunas tomas y comenzar a analizar todo esto que estamos hablando de parámetros fotográficos. Y comenzar a expresar, los felicito porque los retos fotográficos, como se dan cuenta, en nivel básico, la verdad, son muy, muy, muy buenos, muy buenos. ¿Para qué? La verdad, me ponen muy contentos. Todos, todos, no solo los que quedan representantes, como se dan cuenta todos, en el grupo, en el G Fotográfico Mosqueruno, en el otro grupo donde ustedes pueden compartir sus fotos a las personas o a la red social, porque es un grupo abierto, ahí está toda la galería y como se dan cuenta, todas las fotografías son muy buenas y por eso lo digo, porque el proceso es personal, no es un proceso que lo vamos comparando con el otro, no es un proceso que cada uno va sintiendo que va aprendiendo porque va siendo más sensible. Recuerden que esto es de sensibilidad. Estamos haciendo buenas fotografías, pero tal vez no entendemos por qué las hacemos. Y ahora ya estamos siendo más conscientes. La conciencia es importantísimo. Les agradezco mucho la asistencia. Se está acabando el tiempo. Cualquier pregunta, por favor, me van escribiendo. Faltan tareas, no han subido tareas, así que tienen tiempo toda esta semanita para seguir subiendo sus tareas. Sobre luz. Luz dura, recuerden que la luz dura, la clave de la luz dura, es decir, la fuente de luz, recuerden que la fuente de luz era la dirección de luz, una sola fuente de luz y un solo espejo o un solo reflector, es decir, un solo papel de aluminio. Porque si tienen más fuentes de luz, apáguenlas o busquen donde llegue menos sombra y que solo llegue una sola sombra. Por el momento, los ejercicios me parecen perfectos que han desarrollado porque de ahí vamos a tener mucha tela que cortar y mucho para charlar, para que con el proceso que vamos aplicando, vamos viendo la diferencia en cómo fue nuestra primera fotografía de producto gastronómico a la fotografía que vamos ya cada vez puliendo con los conocimientos. Les agradezco mucho.
Bendiciones, cuídense mucho. Si salen, por favor, cuídense mucho, muchísimo, muchísimo. Los quiero volver acá a ver en nuestra semana, siempre en nuestra cita semanal. El fin de semana nos vemos también con análisis fotográfico para charlar sobre sus fotos. Suban los ejercicios porque sus mejores fotos, no de los retos, sino de las tareas, van a quedar dentro del libro. Ojo, son las